Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante por lo desconocido, no por otra cosa. Habréis oído hablar muchísimas veces de los lugares de poder, muchísimas veces. Prácticamente nadie sabe exactamente cuál es la definición de un lugar de poder. Aplican esta definición a lugares sagrados, a lugares con historia, lugares emblemáticos, pero ¿son realmente lugares de poder? La mayor parte de las veces no, en otras ocasiones aciertan, pero no saben cuál es la morfología, lo que hace, lo que convierte un espacio de terreno en un lugar de poder. Hoy lo voy a explicar. Para que todos lo tengáis un poquito más claro, incluidos todos los investigadores y escritores que lo citan alegremente y que, como digo, no saben qué es exactamente, ¿no? Pues porque no tienen la capacidad de detectarlo, que no tienen por qué tenerla, y se han informado, pero se han informado incorrectamente, ¿vale? Mirad, cuando empecé a detectar estos lugares energéticamente más densos, más potentes, estos vórtices energéticos, había tres definiciones. Eran puntos de meditación, puntos de poder y lugares de poder, ¿vale? Entonces tuve que empezar de cero porque nadie los definía exactamente, que alguien había puesto el nombre, no sabemos de dónde viene ese nombre, qué antigüedad tiene, que se lo puso. Había que buscar exactamente qué se correspondía. Los puntos de meditación son vórtices menores, son los de menos rango. Los puntos de poder son los vórtices energéticos. Yo hace ya unos 9 años empecé a cambiar este nombre por el de vórtices energéticos y actualmente el de puntos de poder apenas está en uso. Ya casi todo el mundo habla de vórtices energéticos. Los vórtices son remolinos de energía, columnas de energía que entran y salen del planeta. Y los lugares de poder, como su propio nombre indica, son, en vez de puntos de energía, lugares de energía. ¿De qué radio estamos hablando? Pues mirar, de los lugares de poder que yo he podido detectar, el mayor, el más grande, el que tiene un radio más grande, energético, donde la energía se hace más densa, está en el Escorial. Exactamente, la Basílica del Escorial fue construida sobre ese lugar de poder. No, la Basílica no aporta la energía al lugar, no. Felipe II tuvo conocimiento de un lugar con una energía especial y decidió construir allí su templo como se hacía en esa época con todas las iglesias. Lo que pasa es que este es muy especial. Fijaos, Stonehenge en Inglaterra es un lugar de poder. Es inferior a este, bastante. El Vaticano es un lugar de poder, similar a Stonehenge, inferior al del Escorial. Podría citar más, los iré citando. Un lugar de poder, ¿por qué se genera un lugar de poder? Porque tiene que haber al menos dos vórtices iguales, cercanos entre sí. No puedo definir cuál es la distancia. He llegado a encontrar lugares de poder que un vórtice de otro está separado por unos 35 metros aproximadamente. No puedo definir, calculo que posiblemente no tienen que estar separados más de 50 metros un vórtice de otro. Y lo que hace, igual que un vórtice mayor genera un campo energético a su alrededor, dos vórtices mayores cercanos entre sí lo que hacen es generar un lugar donde la energía es más densa. Eso es un lugar de poder. Y hay muy pocos. En España yo tengo detectado 13. 13 son pocos para España. Puede haber alguno más que se me escape, por supuesto que sí.
Pero en la España peninsular solo tengo detectados 13. Y estamos acostumbrados a oír la palabra de lugar de poder a muchas iglesias. Hay algunos que os puedo citar como lugar de poder, porque ya los he citado muchas veces. Hay otros que prefiero mantener en el anonimato, porque algún día escribiré un libro sobre los lugares de poder que hay en España y sobre los vórtices energéticos que están situados en lugares más pintorescos o con más historia. Y dónde están los vórtices estos y dónde están los lugares de poder y de nuestra península y demás. Pero esto es posterior, porque aún tengo que escribir otro libro antes de ese, que será otro tema distinto, también sobre energía. Vale, por ejemplo, Santa María la Blanca es una iglesia que utilizaron, parece ser, los templarios. Aparece en las cántigas de Alfonso X, el Sabio, y es un lugar de poder porque dentro de la iglesia hay dos vórtices de 24.500 unidades bovis. Generan un halo energético ovalado, normalmente cuando son dormidos circulares, aproximadamente ovalado, que en su parte más lejana, digamos, de los vórtices, yo estimo aproximadamente que tiene un radio de unos 60 o 80 metros, ¿vale? Ese es uno de los que puedo citar. En el Escorial se forman 3 anillos energéticos a partir de los 20 vórtices mayores que hay dentro de la basílica, 20 vórtices mayores, por eso digo, esto se repite en muy pocos sitios del planeta, generan un campo energético que se expande, pues así, ojo, tampoco sé muy bien calcular las distancias, pero aproximadamente en un radio de unos 700 metros alrededor de la basílica. Genera un campo energético muy potente, como digo, lo más potente que yo he detectado en el planeta, porque en el caso de Stonehenge también son 4 anillos energéticos de 4 pilares, en este caso le llamo yo a esta alteración telúrica que conforma un lugar de poder. Los 4 pilares son los 4 vórtices de 19.500 unidades bovis que hay dentro del círculo de piedras que es Stonehenge. Y pues creo que se expanden un poco más del cerco, la zanja de tierra que hay marcada, donde supuestamente, no sé si habría una empalizada o qué, que hay alrededor, no sé ahora el radio que puede tener, pues posiblemente 200 metros o algo así. Es un lugar de poder, es un círculo muy importante, pero menos que el del Escorial. El cañón de Río Lobos, efectivamente, en esta ermita hay un lugar de poder. El lugar de poder está generado por los 3 vórtices de 19.000. Dentro de la iglesia hay uno de 24.500, pero ese no tiene que ver con la creación de este lugar de poder. Lo tienen que ver 3 vórtices que hay fuera de la iglesia y que si realmente la construyeron los templarios prefirieron dejarla fuera por aprovechar una alteración telúrica muy escasa, un ángulo sacro que colocaron en el altar. Uno de los vórtices de los 3 del ángulo sacro decidieron colocarlo en el altar de la ermita, ¿vale? Y los vórtices, el vórtice 24.500 dentro de la ermita está como 1,5 metros por delante de la imagen, la Virgen de la... no recuerdo si es de la Soledad, ahora mismo no lo recuerdo, de los Remedios. No, de los Remedios puede ser, pero no lo recuerdo. Bueno, la imagen de la Virgen que está en el transepto de la izquierda, ¿vale? Como 1,5
1,5 metros por delante de la Virgen, donde deberías de ponerte a pedir, a orar a la imagen. Ahí está el vórtice. Pero había unos olmos centenarios muy gruesos que por desgracia ya no están, porque se secaron y alguien decidió talarlos. Podrían haber dejado sus troncos secos marcando los vórtices. Y cuando lo visité, había uno talado en el suelo, los otros 2 aún estaban sobre los vórtices y estaban muy cercanos entre sí. Ahora ya han desaparecido los 3, ya no hay ninguno. Los vórtices siguen estando, lógicamente, y son los que generan el lugar de poder en este sitio. Entonces, un lugar de poder es un lugar de energía. No es un punto como un vórtice. Un vórtice es una columna de 60 centímetros. Un vórtice mayor se expande en forma octogonal como 240, 220, 250, depende de la fuerza del vórtice, porque vórtices mayores hay de 19.500, de 24.500 y de 33.000 unidades Bovis. Entonces varían un poco, pero no mucho el campo. Entonces dos vórtices mayores situados cercanos uno de otro generan un campo energético en una zona que se convierte en un lugar de poder. Eso es un lugar de poder y ninguna otra cosa. Y puede haber muchas iglesias con mucha historia. Lugares sagrados, sí, cualquier... A ver, lugares sagrados tenemos que distinguir. Para la iglesia un lugar sagrado es un lugar consagrado, ¿vale? Para nuestros antepasados un lugar sagrado era un lugar que portaba un vórtice energético, ese era un lugar sagrado. Sí, hay montañas sagradas, ríos sagrados, árboles sagrados. El adjetivo se le ponía de sagrado a aquel lugar que portaba al menos un vórtice energético, podía tener más. Hay montañas sagradas a lo largo del mundo, que no es que toda la montaña sea energética, ni muchísimo menos. Es simplemente que un lugar de la montaña tiene un vórtice y entonces nuestros antepasados consideraron esa montaña especial, distinta a las otras que había al lado, porque detectaron que allí había un vórtice, un punto de sanación, de ofrendas, de comunicación con sus dioses. Por eso le pusieron detrás del nombre de lo que era el adjetivo de sagrado, o el sobrenombre de sagrado. Vamos a ver, hay árboles que son sagrados. En Madrid tenemos 2. Están descritos en Madrid capital. Están descritos en mi libro Los misterios telúricos de Madrid. Y en toda España pues suelen ser un árbol que crece en un vórtice, suele ser un árbol de gran envergadura. Casi todos están catalogados, aunque no todos los árboles como singulares, no todos los árboles singulares son árboles sagrados, no todos crecen sobre un vórtice, pero muchos sí, la gran mayoría sí. Por citar alguno conocido, muy conocido, el drago milenario en Icod de los Vinos, en Tenerife, crece sobre un vórtice de 24.500 unidades Bovis. Eso le ha permitido ser más longevo y crecer más alto, más envergadura. Ese es uno. Hay muchos más. Hay el castaño santo de Istán, en Málaga. En el santuario de Álava, Nuestra Señora de la Encina, hay dos. Es un lugar de poder, ese es un lugar de poder, y el vórtice no está en la iglesia, está en las 2 encinas, la madre y la hija, que las llaman. Las 2 han sido plantadas, una hace 100
101 o 102 años ahora mismo, porque esta sí está datada, las dos tienen casi la misma envergadura. Como es un lugar de poder, todos los árboles que hay alrededor tienen una envergadura bastante notable, pero no tanto como esta, que crecen sobre los vórtices. Estos son árboles sagrados. Hay muchas iglesias en la zona de Asturias que tienen un tejo milenario, y es porque plantaban un tejo sobre un vórtice. Si había dos vórtices, la iglesia no podría, o la ermita no podía ser tan grande como para albergar los dos vórtices dentro de la iglesia. Utilizaban uno y el otro no le dejaban para que fuese pisado por la gente. Plantaban un árbol en algunas ocasiones. En otras ocasiones, en Galicia, nos encontramos al lado de una iglesia un crucero. Normalmente en más sitios, pero en Galicia casi todos los cruceros que permanecen en su lugar de origen están marcándonos un vórtice energético. Era la forma de aprovechar ese vórtice, ya que no podían hacer otra construcción una al lado de otra, no tenía sentido, pues lo cristianizaba, la iglesia lo cristianizaba poniendo una cruz de piedra sobre este vórtice. Lo del tejo, imagino que viene de tradiciones más paganas, posiblemente incluso puede ser que hubiese dos tejos, o un tejo y una piedra, y quitasen esa piedra, ese dolmen, ese menhir, ese rito pagano, ese culto, le hiciesen desaparecer y construyesen la ermita y dejasen el tejo, el árbol. O lo plantaron, como digo, a la vez que hacían la ermita. Eso es todo por hoy.